Gracias, buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer la invitación a este foro. Me parece que como parte de la discusión que se está dando en el marco de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, es fundamental abrir un espacio y un debate y una reflexión profunda sobre la conflictividad socioambiental. Esa es una participación que tenemos preparada para el día de hoy por parte de Serapaz, con la idea de que podamos generar algunas claves, digamos, de comprensión sobre lo que hemos venido enfrentando en estos últimos años y cuáles están siendo las violaciones a los derechos humanos por la imposición, la implementación de una serie de megaproyectos en todo el territorio nacional ligados a despojo territorial y a la violación sistemática de una serie de derechos humanos por parte de las comunidades y pueblos que están enfrentando esta serie de megaproyectos. Entonces, a mí me gustaría en este tiempo que tengo plantear algunas reflexiones en torno a cómo entender este momento, este ascenso de conflictividad socioambiental, este ascendente ciclo de conflictividad socioambiental que hemos estado enfrentando en los últimos 10, 15 años, pero que no podríamos entenderlo si no miramos un poco más atrás y entendemos cuáles son los procesos que se han venido gestando de la mano de una serie de modificaciones en el ámbito legislativo, así como en la implementación también de una serie de políticas públicas. Entonces quisiera en ese sentido partir con algunas claves para entender estos procesos vertiginosos de transformación que hemos estado enfrentando en nuestro país. Por un lado, me parece que la crisis del campo y toda la desestructuración de las formas campesinas, de la propiedad comunal y social, así como ejidal, ha sido fundamental para ir sentando, digamos, este nuevo contexto de conflictividad socioambiental, así como la imposición también de un nuevo sistema agroalimentario que lo que está evidenciando, bueno, es la concentración en pocas manos, en realidad del ascenso también y la emergencia de una agroindustria a partir del desmantelamiento de las economías campesinas. Eso por un lado como un primer proceso que habría que detectar y que viene de la mano o se abre fundamentalmente a partir de la reforma al artículo 27 y una serie de leyes que también van de la mano, así como con la firma del Tratado de Libre Comercio. Por otro lado, también vemos como un segundo proceso general de este conjunto de transformaciones es la reorientación de la economía hacia una reprimarización. Esto significa un auge de las actividades extractivistas, que bueno, hay bastantes documentos, investigación de por medio que está demostrando que el extractivismo en nuestro país y en todos los países de América Latina es un tipo de actividad que no está generando ningún encadenamiento productivo, no está generando ningún tipo de desarrollo económico endógeno, sino por el contrario, está generando una dependencia externa sujeta a la demanda internacional en términos de que todos los recursos naturales extraídos, todas estas mercancías extraídas, finalmente terminan siendo commodities que están ligados justamente a la demanda internacional y que no hay ningún desarrollo productivo, desencadenamiento productivo en ese sentido. Simplemente se extraen los recursos naturales y son exportados hacia los países que los demandan. Entonces, en ese sentido es pertinente comenzar a hablar de un extractivismo, pero no un extractivismo, un nuevo extractivismo podríamos decir, también en sintonía con lo que diversos autores han venido señalando en otros países de América Latina, sobre todo gobiernos con un planteamiento progresista, ¿no? Y bueno, donde es evidente la contradicción de cómo estos gobiernos finalmente terminan rompiendo con, digamos, la agenda paradigmática del neoliberalismo, pero sin embargo siguen profundizando y siguen dando continuidad a una serie de políticas ligadas al modelo extractivo. El caso de México no es la excepción, se suma también a esta tendencia latinoamericana y en todo caso tendríamos que también alcanzar a ver o rastrear cuáles son las novedades y las actualizaciones de estas políticas extractivistas que si no son del todo nuevas en nuestro país, bueno, sí hay ciertas novedades que en estos últimos 20 años son fundamentales. En ese sentido, creo que algunos de los ejes que también nos pueden ayudar a entender dónde está la novedad de este extractivismo, de estas políticas de reprimarización de la economía, bueno, por un lado tiene que ver con la extracción de bienes naturales no renovables, como es el caso de los minerales, el gas, el petróleo, como ha sido históricamente una punta de lanza del desarrollo nacional, pero ahora estamos enfrentando severos escenarios de umbrales de agotamiento de estos bienes naturales
Y a su vez, frente a estos umbrales de agotamiento, están habiendo desarrollos de tecnologías sumamente agresivas de exploración y de explotación, como es el caso de la industria petrolera, que ya en nuestro país está haciendo uso de estas tecnologías justamente para lograr la explotación de recursos minerales que antes ya se habían considerado de yacimientos improductivos, pero que ahora frente a esos umbrales de agotamiento o lo que se conoce como el pico del petróleo, bueno, se requieren de estas nuevas tecnologías que nos ayuden a sortear la escasez. Por otro lado, estamos viendo una alarmante transformación de bienes renovables que están empezando a ser no renovables, como es el caso del agua, la industria forestal, los agronegocios, ¿no? Y un agotamiento en general de los recursos potencialmente no renovables. Por otro lado, bueno, toda esta explotación de los recursos naturales, renovables y no renovables, va de la mano de la construcción de infraestructura. Estamos viendo que en todo el país están impulsando una serie de proyectos ligados al desarrollo de infraestructura justamente para la circulación de las mercancías que son extraídas. En ese sentido, bueno, un sinnúmero de conflictos socioambientales están ligados ya a este desarrollo de infraestructura, carreteras, desarrollos portuarios, incluso en las mismas costas, donde comunidades de pescadores están también enfrentando estas consecuencias. Y por otro lado también estamos viendo que estas políticas extractivistas traen a su vez nuevas formas de explotación laboral, nuevas formas que están ligados al trabajo precario, al trabajo atípico, al outsourcing, que también es muy importante que identifiquemos en el sentido de las consecuencias que estas políticas están generando por parte de los trabajadores que están vinculados a estos emprendimientos. Entonces, todas estas, digamos, estos procesos vienen acompañados y son sustentados y soportados también por una, digamos, tercer tendencia, que es una tendencia hacia la privatización y la transnacionalización de los bienes sociales y naturales, de la mano de una institucionalización de los derechos de las grandes corporaciones. Esto ha sido posible justamente por una serie de modificaciones en el ámbito legislativo y una serie de políticas públicas, como es por ejemplo la ley minera, que bueno, es emblemática en este sentido, de cómo se ha abierto la posibilidad para que grandes corporaciones, sobre todo ligadas a capital internacional y canadiense, bueno, puedan extraer los recursos minerales en nuestro país. Entonces, esto sin lugar a duda lo que viene abriendo desde estos últimos 10, 15 años es un escenario sumamente conflictivo ligado a estos problemas socioambientales de despojo del territorio, donde vemos que un protagonismo fundamental de este ciclo de lucha social son las comunidades indígenas y campesinas, evidentemente porque históricamente ellas son quienes han logrado conservar de alguna forma sus territorios y han generado algún tipo de relación que ha logrado la gestión de los bienes comunes. Estos territorios son sumamente preciados hoy para la lógica de la explotación, de la exploración de estos bienes, digamos la lógica de acumulación del capital. Y bueno, también deberíamos decir que no solamente son las comunidades indígenas y campesinas, también hay una serie de organizaciones vecinales, habitantes afectados de zonas urbanas que también se están sumando, digamos, a este ciclo de lucha socioambiental, ¿no? No solamente esto está ocurriendo en los entramados rurales, sino también en algunas ciudades donde estos conflictos también son evidentes. Entonces, revisando algunas investigaciones que se han hecho al respecto, hoy en nuestro país, o por lo menos hasta el 2011, habían registrados más de 100 conflictos socioambientales en 21 estados de todo el país, protagonizados por más o menos 200 organizaciones que están enfrentando desplazamientos forzados, contaminación, pobreza, rompimiento del tejido social, deterioro de la soberanía alimentaria, justamente por la implementación de esta serie de megaproyectos. Me parece entonces que hay que, dentro de esta reforma o dentro de este debate amplio que se está abriendo, hay que pensar en la importancia de este eje de discusión, en el conjunto de demandas que están habiendo por parte de estas comunidades, de estos pueblos afectados, que si bien por un lado algunos de ellos están enfrentando la amenaza del despojo, también habría que decir que muchas de ellas ya están enfrentando las consecuencias de la consumación de ese despojo, con una larga lista de agravios, de violaciones a los derechos humanos, y
que en todo caso lo que también habría que discutir, y me parece que es una reflexión y una discusión de fondo, es sobre el modelo de desarrollo, si tenemos que seguir ligados a una matriz extractivista o tendríamos que empezar a pensar en otros escenarios, en otros momentos de transición, en ciertos pasajes que nos ayuden a pensar en un nuevo modelo de desarrollo que tendríamos que pensar, como en muchas discusiones se han dado en América Latina, en términos del post-extractivismo, ¿no? Alternativas ligadas a la gestión de los bienes comunes en manos de las comunidades y de los pueblos, y empezar a cuestionarnos pues este programa, digamos, del desarrollo, del progreso, de la modernidad que tantas consecuencias socioambientales están generando en nuestro país. Gracias.